Bienvenidos a la segunda parte del capítulo con Ricky Marzorati. Ricky, bueno, acá seguimos. Qué linda la cantidad de cosas que te regaló el golf. Y vos me decías, jugaste hasta el 96, 97 más o menos competitivamente. ¿Y en qué momento empezás a dar clases? ¿Cómo es ese paso? Bueno, yo daba algunas clases cada tanto, me interesaba, me gustaba mucho. Yo ya en el 94 había empezado a ir a academias en Estados Unidos. Yo había visto que los jugadores suecos mejoraban mucho yendo a academias, entonces me interesé, fui a conocer academias. Y bueno, después una propuesta muy buena de Buenos Aires Golf Club y bueno, ahí empecé a jugar menos, a dejar de jugar y a dedicarme a la enseñanza. Tuviste en un momento del Buenos Aires Golf un club emblemático por lo que significa y por lo bien que se ha hecho. Y vos estuviste desde el inicio. Sí, el club se jugó un torneo en el año 93 a 9 hoyos en la Green, que para mí es la inauguración de ese club. Yo entré en el 95, en junio del 95. Pero en el 93 se inauguró con un torneo que jugaron socios del Buenos Aires Golf contra algunos polistas. Ese fue un torneo de 9 hoyos, tipo match. Fue match y bueno, no me acuerdo quién ganó. Yo no estaba en el club en ese momento, pero había mostraban el resultado de eso en un afiche que estaba en Secretaría. Estuvo muchos años. Después se perdió, no se vio. Yo lo reclamé porque para mí era algo emblemático del club. Sí encontré las firmas de todos y decía noviembre del año 93. Por eso para mí el club empezó en el 93. En el 94 se jugó el Abierto y la Copa Los Andes. Entonces como que ahí parecía que empezó el Buenos Aires en el 93. Yo entré en el 95. Años que, bueno, fue todo muy de a poco, ¿no? No iba mucha gente, todo se fue armando de a poco. No había árboles. Cuando yo digo que no había árboles, yo daba el hándicap y tenía que buscar un árbol para explicarles qué pasaba cuando tenían que dropear atrás de un árbol. No había árboles. Había muy pocos árboles. A la izquierda del hoyo 6 de la Yellow, de la izquierda del de la calle que va para allá, había unos árboles. Yo me iba ahí. El árbol más cercano que teníamos. Y vos, Ricky, ahí te hiciste cargo de desarrollar, además de ayudar con el club, de ser el profesional y darle clase a todos. Así es, sí, sí. Bueno, cosa que sigo haciendo, ¿no? Seguimos. Una cancha muy buena, una cancha que pasan los años y cada vez es mejor. Y siempre es divertida. El que jugó la quiere jugar, volver a jugar y el estado de la cancha es tremendo siempre, gracias a Diego Tru, ¿no? Diego, un genio en lo suyo y la cancha siempre está en excelente estado y creo que es una cancha que jugarla siempre es una experiencia nueva, buena, aunque la juegues todos los días. Ricky, y de la etapa de cuando empezaste a dar clases, ¿qué fue lo que más te costó cortar de cuando eras jugador a cuando pasaste a ser instructor? A mí me apasionaba, me apasiona enseñar. Lo que pasa es que cuando vas a jugar, jugás tan mal y cada vez jugás peor y eso, extrañás el jugar. Pero bueno, la enseñanza se contrapone con el buen juego, es así, ¿no? Salir a jugar, cada vez se juega peor, ¿no? Y cada vez se practica menos, pero bueno, ¿Y extrañás competir? ¿Te pasa? Por supuesto, sí, sí, sí. Últimamente fui un par de veces a jugar el Abierto de Veteranos en Río Cuarto, torneo maravilloso. Y la verdad que me encanta llegar al Tee del 1 y ver que sentir la adrenalina de siempre me encanta. El cosquilleo ese del Tee del 1 es... Tremendo, 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 tremendo. Y cuando una vuelta viene más o menos bien y la ilusión que aparece. Eso, no, es tremendo, la verdad que sí. Y cuando le enseñás a tus alumnos, ¿con qué te encontraste? Porque vos obviamente, además de que practicaste mucho, tenés un muy buen swing, te salía bien. ¿Y cómo es cuando te encontrás y tenés que tratar de explicarle a alguien cómo pegarle? Y bueno, hay que encontrar los métodos más valederos para ayudarlo, ¿no? Y creo que cada vez son más y cada vez uno puede ayudarlo más, ¿no? Y uno va entendiendo cada vez más el swing y las cosas que pasan de acuerdo a lo que va pasando en cada parte del swing. Si vos me decís, el 80% de la gente que pega mal, pega con slice. Y pega con slice porque la cara del palo está abierta en el backswing. Y bueno, hay que yo creo que es lo que, si es un consejo chiquito y sentado acá y no con un palo de golf en la mano, es primero tengan un profesor, traten de tener un profesor y de confianza y que les sirva, pero las caras de los palos están abiertas. El 80% de las personas tienen la cara del palo abierta y ahí vienen todos los modelos malos de vuelta por afuera, tratando de cerrar la cara y ahí
el punto bajo se corre para atrás, que la cara del palo esté, si vos vas al PGA Tour, la cara del palo no hay abierta una. O O sea, que no se abra en el tope del backswing sería. Y que las caras de los palos, el Ya, backswing, ya quiero la sensación, ¿viste? A ver si después la encuentro. la cara del palo tiene que estar neutra o más bien cerrada. Pero todo el tiempo, a eso es lo Vos que voy. vos encontrás jugadores como Dustin Johnson que la tiene muy, muy cerrada la cara del palo, pero después no encontrás jugadores con la cara del palo abierta. Pero vos lo que decís es que la cara del palo tenés que tratar de que esté estable la mayor parte del tiempo del swing. Por supuesto, pero estable y con relación a lo que sería un patrón normal, que esté normal. Pero de normal a cerrada se puede jugar. Vos si tenés la cara cerrada ahora, tenés los problemas del buen jugador. Claro. Los jugadores que tienen la cara abierta tienen los problemas del mal jugador. Entonces, O sea, el problema de la cara abierta es la plancha o el jucazo queriendo... claro, con la cara abierta. Te digo porque yo tengo esos problemas. No, vos tenés ese problema. Yo te conozco. El problema de cara abierta es el tiro que no es comprimido, el slice, los tiros flotadores. Claro. Sí, cada tanto una para la izquierda, ¿sabes? Porque la querés compensar. Porque el pasillo del swing viene de afuera para adentro. La cara generalmente está abierta para que el pasillo del swing abierto se compense y la bola vuelva. Los problemas del buen jugador arrancan con la pelota más por la derecha y tienen un push o tienen un push draw, un push hook. Ahí el pasillo empieza de adentro para afuera. Por eso para mí es fundamental que el jugador no tenga la cara del palo abierta en el tope del backswing. De esa acción nace una reacción muy mala a la vuelta. Estoy pensando en el tope de mi backswing en este momento. Bueno, tranquilo. ¿Dónde estará? Quiero ir a verlo. Escúchame, Ricky, ¿y cómo son los datos? Vos ahí remarás el path, cómo viene la cara del palo. De cuando vos empezaste ahora cambió muchísimo el golf en general, pero la información de cómo de todo lo que sucede en el swing, ¿cuánto ayuda? Y por supuesto que ayuda, el profesor le ayuda mucho. Yo estoy manejándome ahora con un Trackman ahora 3 meses y te ayuda muchísimo. Y le ayuda mucho al alumno. Porque cuando vos le pones el Trackman y el jugador ve con un fierro 7 tiene 2 grados para arriba, y que eso es malo, eso que está pegando atrás. Entonces empieza, y el aparatito 2 grados, 2 grados, 2 grados, empieza por ahí a darle más bolilla a las cosas que decías vos, o a exagerar más, no es que no diera bolilla, a exagerar más las cosas que decías vos, para que 2 grados para arriba empiece a pasar 3, 4 grados para abajo, y cuando ve que es 3 grados para abajo, coincide con un tiro brillante, entonces dice, no, le hago caso a Ricky, pero esto me está ayudando mucho a la clase. Claro, es como que confían más en lo que vos le estás transmitiendo. Por supuesto, y es una ayuda a que hay ciertos patrones que hay que cumplirlos. Vos no podés pegar con 3 grados para arriba un fierro 7 y que pegues bien. Estás regalando algo. Y hay cosas que entendés hoy, desde que das clases, que no sabías cuando eras jugador, Por que supuesto, aprendiste. pero por supuesto, no sabía el año pasado. Más vale, vas aprendiendo cosas. Pero sobre todo comparando como cuando jugabas, ¿no? Vos en tu época de jugador viajabas mucho con Quique, ¿no? Con Quique Soto. Sí. Que no lo mencionamos antes, pero otro crack. Sí, otro crack. Cuando yo era chico, mi viejo me llevaba a ver los torneos. Mi papá me llevaba a ver los torneos. Cuando estaban cerca de casa, cuando estábamos en Mar del Plata. Y siempre estaba De Vicenzo en el último grupo. Íbamos el último día a ver a De Vicenzo. Y un día jugó con Quique. Y yo dije, esto es distinto. De Vicenzo, por favor, un genio, ¿no? Pero vos veías lo que hacía Quique y decías, pero esto es distinto. Entonces, después mi papá me llevaba a los torneos y yo me iba a verlo a Quique donde estaba Quique. Y Quique ya me conocía a mí, conocía a mi papá. Me decía, andá con tu papá a ver a... Y yo me quedaba viéndolo a él. Pasó el tiempo y yo siempre traté de llegar a ver qué pensaba y qué hacía para hacer lo que hacía. Porque le pegaba muy fácil, ¿no? Sí, Quique había sido muy rebelde de chico. El padre de él era profesor de golf. Antonio Soto, profesor de golf. Y Quique no le daba bolilla al padre y no le iba bien en los torneos. Pero la vida seguía. El padre le dijo, hace algo bien. Entonces agarró y le dijo, bueno, me pongo bajo tus órdenes. Y el padre agarró y le ató las rodillas y le ató los codos. Si te atan las rodillas, te atan los codos, o girás, si no, no puedes hacer nada. Deja de darme ideas, Ricky, porque ahora me voy a ir a ver el topo de Blackswing y me voy a ir a atarlo. Entonces, Quique giraba muchísimo y estaba todo comprimido, todo conectado. Y ahí era un swing de mucho giro con pocas piezas que se movían mal y demás. Y bueno, jugaba muy bien al golf. Y yo, después cuando fui progresando, fui tratando de arrimarme a él. Y costaba, era como que ellos sentían que querías, no ibas a dar bolilla. Y yo moría por hablar con Quique y que me dijera algo de...
Y no, y no, y no. Y bueno, hasta que un día sí, estábamos en acantilados. Y me dijo en la práctica, bueno, yo ahora vamos a yo te voy a enseñar, vamos a viajar juntos y vamos a ser socios. De nada pase a todo. Yo dije, no, Quique, socio, usted gana mucho y yo no. No, 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 vamos. Y empezamos a tirar pelotas. Socios, contemos qué es ser Sí, socio. socio es compartir la plata de los torneos. Claro. Repartir la plata de los torneos. Y bueno, y ahí estábamos en la práctica de acantilados y me dijo, esa época se pegaba con pelotero. Pelotero era como una especie de valijita chiquita donde ponías las pelotas y cada uno iba con su pelotero. Entonces estaba el pelotero y mi caddy estaba ahí, bueno, tirale una a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha, a la izquierda. Entonces me dijo, mirá, van bastante bien, pero una va a 3 metros a la derecha, 3 metros a la izquierda, tengo con el fierro 8. Me dice, vos no tenés un patrón de vuelo igual, vos tenés que buscar y elegir un patrón de vuelo. Y empezar a dominar ese patrón de vuelo para que dominara el vuelo de pelota. Bueno, empecé a elegir el fade y él me ayudó a ver cómo pegar con ese fade y qué hacer. Él jugaba mucho con fade, él jugaba con todo lo que quería, pero bueno, y ahí empecé a jugar con fade y empecé a dominar más el vuelo de pelota para que la pelota terminara donde vos querés. Y bueno, y ahí compartimos mucho. Y te ayudó mucho viajes. También, además de compartir mucho con él, lo que él sabía como técnica, ¿no? Por supuesto, sabía. Era mucho por sensaciones, pero tenía una idea muy, muy clara de lo que pasaba mal y cómo corregirlo. Una vez estábamos tirando pelotas en Chile y estábamos los dos solos y los dos tirábamos con la madera 3, ¿no? Entonces yo estaba acá y Quique estaba atrás mío. Entonces yo hacía el finish, me quedaba mirando la madera 3 y escuchaba el ruido de la pelota de Quique y decía, Dios mío, ya lo conocía a Quique ya hacía unos cuantos años, ¿no? Qué ruido, por Dios. Y tiramos contra la cordillera y la pelota de él llegaba, los picos estaban nevados, y llegaba a lo nevado y bajaba. Nunca se pasaba lo nevado y nunca no llegaba a lo nevado. Yo ya miraba eso, yo miraba el vuelo y decía, siempre pasa. Entonces yo decía, ¿qué hago tirando? Yo escuchaba un ruido que era una cosa de locos. Entonces yo lo conocía mucho aquí que le decían loco, pero un loco bueno, pero tenía sus cosas. Entonces yo en ese momento le decía aquí que te voy a mirar tirar pelotas, automáticamente dejaba de tirar pelotas, porque era así, yo lo conocía. Entonces yo pegué un tiro y simulé que me dolió la cintura, mentira. Entonces agarré, me tiré en el piso, puse la bolsa de almohada así, me tiré en el piso y yo lo tenía aquí que mirando ahí. Si vos me decís un momento para repetir en mi vida, este es uno, seguro. Es uno de esos. Sí, sí. Entonces, cuando estaba en el piso, la pelota pasaba los picos. Entonces Quique tiraba y yo no quería que dejara de tirar. Y yo sabía qué tenía que decirle para dejar de tirar. Entonces Quique me decía, ¿te gusta cómo pego? Le digo, más o menos. Le digo, Quique, sé que no estás pegando muy bien, pero bueno, estás tratando. Le digo, está bien. Entonces seguía tirando. Y yo con eso lo tenía terminado. Le dije, Quique, ni me dolía la cintura, ni nada. Me pegó un palo en la cabeza. Me dice, pero me tuviste ahí tirando. Sí, Quique, esto fue lo mejor que me pasó. Pero él era así. Vos le decías... pero bueno, un tremendo jugador, un tipo que me acuerdo el último torneo que ganó, él fue en Playa Grande, año 93. Y ya era grande, Quique ya tenía 48 años, en el 95 Quique cumplió 50 años. Y el Piri y el Gato tenían 10 años menos. Y le ganó al Piri y al Gato. No sé si el Piri salió segundo y el Gato tercero, pero le ganó a ellos. Él no iba en la última salida, Quique hizo 62 el último día. Hizo 30-32. Y cuando agarró el micrófono habló y dijo, bueno, estos chicos jóvenes practiquen un poco más de fatales prácticas. Los cargo un poquitito, como diciendo. Fue el último que ganó Quique ese. Y era buen profesor, Quique. Mirá, ya verlo jugar te dejaba Porque muchos mucho. que jugaron con él, que aprendieron de él, hablan de eso. Sí, la sucesión fue así. En Argentina hubo un gran profesor llamado Pedro Churio. Pedro Churio enseñaba en Ituzaingó. Mi papá era socio de Ituzaingó por tomar clase con Pedro Churio. Pedro Churio le enseñó a los Pose, Martín Pose y todos los hermanos Pose, también buenos profesores. Yo tomé clase con Martín Pose en el jockey cuando era chico. Los Pose le enseñaron a los Soto. Arturo Soto era un tío de Quique que jugaba muy bien. Y Antonio, también otro buen jugador. Y bueno, Quique eran todos de Ituzaingó. Y bueno, yo llevo una medalla acá de interclubes de primera de mi papá de Ituzaingó. Hermoso. Jugó unos años en Ituzaingó, ganó 2 interclubes de primera y una medalla de llevó ahí.
Ricky, nombraste antes lo que es enseñar, lo que es transmitir. ¿Cómo es cuando llega un jugador y tiene o sea, vos tenés una idea y le tratás de, no sé si la palabra es imponer, pero de llevarlo a lo que vos querés o con lo que tiene lo tratás de hacer jugar? ¿Cómo se trabaja con cada Bueno, jugador? primero ves lo que quiere él, vas viendo lo que apunta, lo que quiere él, y después vos vas por todo. Yo trato de que juegue lo mejor posible, Después vos ves las limitantes de ellos, tanto físicas como lo que ellos por ahí no se animan a hacer. Entonces ahí tenés un freno, pero bueno, vos tenés que tratar de llevarlo a lo mejor que se puede. Y muchas veces eso triunfa y el jugador termina jugando bien, ¿no? Y si tenés que hacer una comparación entre técnica y sensación, porque cuando un jugador empieza a trabajar en algo, empieza a pasar que, obviamente, trabaja algún nuevo patrón o algo, pero pierde la sensación. ¿Y cómo conviven esas dos cosas? Mirá, yo creo que muchos buenos jugadores nunca tienen que cambiar su, su esencia de jugador. No sé, José Cóceres tiene que hacer. Si a José Cóceres no había que cambiar el swing, y ese swing iba a triunfar. Si bien por ahí no era el swing clásico que podías imaginar, pero José Cóceres tenía un swing que funcionaba muchísimo y muy bien. Creo que ahí por ahí pudo haber sido unos problemas de Diego Ventureira, ¿no? Cuando fue a trabajar en una academia, Diego empezó a perder que no tenía un mal swing, pero empezó a perder lo de él, lo bueno de él. Ahí como profesor tenés que darte cuenta a quién tocar y a quién no tocar, ¿viste? Y Ballesteros creo que pasó por un proceso igual. Ballesteros eran una serie de matchups que se compensaban y el swing funcionaba. Empezó a analizar esos matchups. Por ahí arreglaba uno, pero no podía arreglar el otro. Claro. ¿Quién te decía que ese backswing empinado y que venía por dentro de Ballesteros, después haciéndolo bien, hacía bien la vuelta? Entonces por ahí arreglaba la ida, pero la vuelta no podía. Entonces ahí, y para cómo el jugador sabía que había algo que estaba mal. Entonces, chao. El caso de Ballesteros fue él queriendo, porque Baker Finch creo que es otro jugador muy, muy conocido que lo perdió lo que tenía, ganó el British Open, y yo alguna vez leí que él quiso ir por más, como que sintió que podía tener más distancia. Baker Finch quiso pegar con draw. Bueno, ahí está. Quiso pegar con draw. Baker Finch trabajaba con Mitchell Spearman, era el segundo de Ledbetter, y le dijo un día a Mitchell Spearman, quiero jugar con draw. Había ganado el British Open hacía poco. Y era un jugadorazo. Y Mitchell Spearman dijo, pero ¿cómo hago para que juegues con draw si vos naturalmente jugás con fade? Y no, pues yo voy a pegar más fuerte. Y bueno, nunca iba. Pero él fue por eso. iba a la academia. ¿Ballesteros fue porque fue perdiendo nivel o fue queriendo buscar una mejora, el bajón en su... Ballesteros quiso buscar una mejora. Era una época donde, los años 80, era una época que todos iban a academias de golf. Y todos, Faldo, Nick Price, Norman, todos tenían su profesor, su coach. Y como que Ballesteros yo creo que buscó eso. Podía seguir como estaba y podía seguir ganando y Ballesteros fue un mega jugador, ¿no? Pero él no es que empezó a jugar mal con el swing que tenía. Él buscando una mejora... Para mí sí. Y ahí empezó a ver que había cosas que no estaban tan bien y que... pero no estaban tan bien, pero se machapeaban y el swing funcionaba. Listo, chao. Entonces ahí como profesor tenés que ver, esto se machapea, funciona, no toquemos esta estructura no toquemos porque funciona. Entonces, si no funciona, sí hay que tratar de... si un jugador no baja el 80 y quiere ser profesional, y hay que tratar de que algo cambie para que puedas vivir de eso. Hoy de los swings que hay, ¿cuáles de los que más te gustan? Fleetwood me gusta mucho. Justin Rose me gusta mucho. Adam Scott me gusta mucho. Morikawa me gusta mucho. ¿Scheffler? Scheffler yo lo valoro mucho. Scheffler, si bien no es un swing clásico y tiene cosas después de pegar en los pies que no se las vemos a muchos jugadores. Pero eso algunos dicen que el futuro del swing va a ir hacia eso. Puede ser. El futuro del swing para pegarle fuerte, ¿no? Que el cuerpo se corra tanto del lugar para que el palo pase más fuerte. Pero bueno, así es pegar. Hacen todos los pegadores de long drive así. Los jugadores de long drive hacen así. No sé si el jugador de golf, y yo no creo que Scottie Scheffler sea el pegador más largo. Pega largo, pero es un golf muy controlado. No veo el swing, el futuro del swing va hacia eso en cuanto a chicos que vos ves por ahí en el Conferry que pegan y desordenan, sacan el pijeo del lugar para que el cuerpo gire más y ganar más radio de swing a la vuelta o más recorrido de swing a la vuelta. Pero yo no sé si es el futuro de eso. La pelota tiene que ir derecha también, ¿no? Hoy puede ser que los swings son más
parecidos lo que hacen que lo que era en los 80 o en los 70? Ni hablar, sí. Pues sabe más de golf. El golf es por acá, es por este camino. Hay excepciones, por favor. Pero el golf es por acá y por acá, más o menos por acá. ¿Qué es distinto al que se enseñaba en esa época? Y en esa época había swings que funcionaban y listo, y no se corregían. Y dale para adelante y que funcione. Que eso es aplicable hoy también, ¿no? El que Por tiene supuesto, un swing. sí, más vale. Pero viste que hoy ya los agarran chiquitos y ya imitan todo lo bueno. O no funcionan de chiquitos porque perdieron su esencia, o funcionan y los conocemos. Ricky, ¿qué es el golf en tu vida? Bueno, mucho. La verdad que viví obviamente que uno tiene una familia y tengo mis hijos, mi nieto, pero el golf fue mucho para mí y sigue siendo mis horas. El golfista que ama esto no ve un rato libre para dedicarse o a mirar algo o a hacer un swing en el jardín o a pensar en algo relacionado al golf. Hermoso, Ricky. Gracias por venir acá, por compartir con nosotros todas estas historias, por nombrar a tantas personas con las que viviste y compartiste cosas, y todo esto de tu trabajo como profesor. Así que gracias en serio y nos vemos en un próximo Cuarto Verde. Fue un placer enorme, Cheche, divino. Bueno, gracias y nos vemos en una próxima edición del Cuarto Verde, el podcast de WeGolf. Chau.